adiabática ideal no existe, ¿no es cierto? Porque dentro de las reales sería la más una transformación adiabática, ¿qué es? Una transformación en la cual no hay transferencia de calor. Y siempre algo de transferencia de calor hay. Entonces, bueno, lo que sí les quería decir antes de ver lo del proceso politrópico es que transformaciones se ven por el apunte del ingeniero Calderón. Este apartado de la unidad 4 no está en todos los libros. Ustedes ven el cuarto, los libros que quieran ver, no está este tema de transformación. Entonces, que lo vean por el libro del ingeniero Calderón. Ahora, vean lo que vemos en el PowerPoint. O sea, vayan guiándose por el PowerPoint. Porque a veces se entienden algunos puntos que nosotros tenemos que analizar más o menos lo que vemos acá, en la práctica. Y más que todo, este tema lo que tienen es que aplicarlo. En la parte van a ver que después vamos a estudiar los ciclos y todas las demás cosas, entonces lo vamos a aplicar. Entonces los procesos politrópicos que hemos dicho son todos los procesos, podríamos ponerlos como una expresión de una relación, ¿no es cierto?, politrópica, donde P por B a la N. N es el exponente politrópico. En teoría el N puede variar desde menos infinito a más infinito. Pero en los procesos reales, el N varía de mayor que 1 y menor que 5 a 136. Si el proceso, si N es infinito, se dice que la transformación es isocórica. Lo vamos a hacer esa demostración. Entonces, fíjense, se dice que si el N es igual a infinito, la transformación es isocórica. Acá voy a quedar P1 sobre P2 va a ser igual a P2 sobre B1 al infinito. Entonces, P1 sobre P2 divido todo en infinito, me va a quedar 1 sobre infinito, B1 sobre B2. B2 sobre B1. Entonces, ¿esto que me queda? 1 sobre infinito. 0. ¿Qué es igual a 0? Quiere decir que B1, B2 es igual a B1, es igual a B2. Por lo tanto, cuando N va al infinito, el proceso es isóbaro cuando N vale 0, que queda P a la 0, a la 1, P1 igual a P2, P3 igual a P2. Isotérmico es cuando N vale 1. Porque se acuerdan que la relación era P por B igual a P1 por 1 y cuando N es igual a acá, el proceso es adiabático. Quiere decir que estos procesos politrópicos nos sirven para identificar básicamente las transformaciones reales, las que no pertenecen puramente a ninguna de las transformaciones teóricas que nosotros hemos estudiado. Bueno, es que en realidad entonces acá está el planteo general en una gráfica P, ¿cómo sería aproximadamente? Porque no son rectas, ustedes han visto cuando hemos estudiado que las transformaciones, salvo la isóbara y la isócora, son rectas, las demás son curvas. Entonces esto es una aproximación para ver en qué forma se producen estas transformaciones. Fíjense que entre 0 hemos dicho que el valor de N era mayor que 1 y siendo menor que 5 tercios. Es decir, que el valor va a estar siempre entre N igual a 1 y gamma. Ese va a ser el valor de las transformaciones del proceso político. Entonces, para N igual a 1, ¿no es cierto?, sería una transformación isotérmica. Hemos visto
transformación va a ser una intervenidad. Pero más o menos la curva se va a desplazar. Quiere decir que va a ser hacia abajo y tengo un proceso como hacia abajo de expansión y hacia arriba compresión. Acá sería la coeficiente de las adiabáticas y podemos tener que si el valor de n va entre n menor que 1, el proceso va a ser de esta manera. Entonces va a aumentar T, el proceso va a aumentar la energía interna y va a aumentar T. Entonces los análisis lo hacemos acá. Normalmente n, en estos casos, ¿cómo sería n? En este cuadrante, en el 2 y en el 4, negativo. Estos son procesos que se hacen en experiencia. En realidad, en los procesos reales, siempre el exponente de las politrópicas está en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. En el cuadrante 2 y 4 se dan los procesos teóricos. ¿Cuál proceso entraría en este cuadrante que nosotros estudiamos en práctico del sistema cerrado? ¿Se acuerdan? Que subía así, con la presión, subía B en el del resorte. En el del resorte el sistema tenía que ir con una presión y después aumentaba con B. Entonces ese es un proceso, digamos que no son de los comunes. Los comunes que nosotros utilizamos van a estar en el primero y en el cuadrante número 3. Esas son las expresiones que nosotros utilizamos. Bien. La politrópica engloba, por eso decimos proceso politrópico. ¿Por qué? Porque nosotros, variando el valor de la politrópica, según el valor de la politrópica, representamos cualquier otro proceso. Que era lo que habíamos visto acá. El n es igual a 1, el proceso va a ser isotérmico. Y n va a ser isotérmico, es una expresión general de la relación de la relación. De cualquier manera, la expresión, ¿a qué se parece más? A la expresión de las adiabáticas. Entonces, la relación y las relaciones que hemos encontrado entre B1 y T1, por ejemplo, sirven las mismas relaciones que encontramos para las adiabáticas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hicimos también un problema nosotros, era que qué pasaba cuando no nos daban el exponente de la expresión politrópica. Lo teníamos que encontrar. Y bueno, con 2 puntos nosotros encontramos el exponente. Sabemos que entre P1 por B1 a la n va a ser igual a P2 por B2 a la n, siendo una politrópica. Entonces, para encontrar el valor de n, aplicamos logaritmo por directamente calculado. Logaritmo de P1 más n logaritmo natural de P1 igual a logaritmo natural de P2 más n logaritmo natural de P1. Y ahí calculamos n. De esa manera comenzamos a trabajar. Es decir, que después podemos establecer las mismas relaciones que hemos establecido para los demás procesos. Para la diabática, ¿se acuerdan? Isotérmica, isócona, para todas utilizamos las mismas expresiones. En este caso, fíjense que es un proceso politrópico. ¿Qué puede variar? ¿Se acuerdan cuando habíamos planteado los demás procesos? ¿Qué intercambia el sistema abierto o los ciclos cerrados por el medio? Cuando es politrópico, cuando es general, ¿qué puede intercambiar? Un sistema cerrado. Calor y trabajo, exactamente. Entonces, en este caso, intercambian calor y trabajo. Eso es lo que vamos a tener que tratar de encontrar una expresión. Y va a variar la energía interna y va a variar la entropía. Entonces, acá tenemos que encontrar una expresión para la energía interna, que ya sabemos va a ser CV por dt, porque es un gas ideal. Para el trabajo, que vamos a tener que reemplazar e integrar, como el sistema en este caso es cerrado, va a ser P por dB. Y vamos a encontrar la integral. En este caso el trabajo, fíjense, va a ser P1B1
sobre n menos 1, 1 menos T2 menos sobre T1. Entonces eso es bueno hacer el ejercicio de hacer. Si no tengo ni P1 ni B1, utilizo R por P1. Entonces ahí lo puedo reemplazar y calcular. Recuerden que acá el N es el exponente de la politrópica, no es el número de moles, es el exponente de la politrópica. Bien, entonces, una cosa importantísima que podemos encontrar a través de estas expresiones para la politrópica es el valor de C. Fíjense acá, ¿DQ a qué va a ser igual? A C por DT. ¿Ese C qué es? Calor específico. El calor específico de la politrópica. No es ni de un isótermo, bueno, es igual a finito. No es, entonces, nosotros habíamos dicho que lo que nos interesaba encontrar era el trabajo y el calor. El trabajo tenemos la ecuación más larga, la tendremos que resolver y la resolvemos. Pero ¿qué pasa con C, con el calor, con Q? Entonces, en este caso, a partir del trabajo y de la variación de energía interna, encontramos una expresión para DQ. Quiere decir que si ustedes la quieren sacar, ¿qué tienen que hacer? Fíjense. Siempre se cumple el primer principio. Por lo tanto, ustedes van a decir que DQ menos el trabajo va a ser igual a D1. Entonces, DQ va a ser igual a D1 más diferencial doble D. Entonces, DQ va a ser igual a C por diferencial T y va a ser igual, acá vamos a llegar a una expresión, una función que va a ser CB por diferencial T más el trabajo. Y aquí va a ser igual a ir, a ver, díganmelo, B1 por B1 sobre N menos 1 por 1 menos T2 sobre T1. Entonces, por eso les había dicho que tenemos que tratar de encontrar esto en función de T2 y T1. Ahora vamos a encontrar el valor de C, que es el calor específico para una expresión, una transformación de tipo politrópico. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, acá vamos a resolver T1, entonces eso tenemos que ponerlo acá, y acá va a ser L por T1 sobre N menos 1 por T1, vamos a ponerlo, menos T2 sobre T1. Acá el T1 con el T1 se me va a ir, y acá me va a quedar, fíjense, me va a quedar, lo voy a poner acá arriba, acá le voy a cambiar el signo, bueno, sí, lo voy a invertir acá, por T2 menos T1 más R sobre 1 menos N por T2 menos T1. ¿Está bien? Esto aquí va a ser igual a Q. Entonces Q, fíjense, va a ser igual, T2 menos T1 lo voy a sacar factor común y me va a quedar que va a ser igual a CB más R sobre N menos 1 por T2 menos T1. Entonces, ¿por qué me interesa esta expresión a mí? Porque esto que está acá adentro, ¿qué es? ¿Qué es lo que está ahí adentro? El calor específico para una transformación politrópica. Justamente ese era un problema que nosotros teníamos. Porque cuando no es una transformación conocida, el calor se nos hace difícil de evaluar. En ese caso, fíjense que nos va a quedar CB por N menos CB más R sobre N menos 1 menos N. Le puse R. Acá le puse 1 menos N y acá va a ser CB menos N por C más R
Entonces ahora escribimos a qué vale CB menos N por CB más CP menos CB. CB por CB se van, por 1 menos CB. T2 menos T1. Entonces acá ¿qué me va a quedar? Si divido por CP y multiplico por CP me va a quedar que Q va a ser igual a CB por CB. Y acá me va a quedar por K menos N sobre 1 menos N. T2 menos T1. Esto que está acá quiere decir que C va a ser igual a CB por K menos 1 sobre K menos N sobre 1 menos N. No, el calor específico. Entonces me va a quedar, a ver. Me quedo con los signos invertidos, pero igual se está. ¿Está bien? Es decir, esto va a ser igual a CB por N menos K sobre N menos K. Quiere decir que conociendo el valor de la politrópica con el valor de la adiabática puedo calcular el calor específico de una transformación politrópica cualquiera. ¿Está bien? Y hay que probar viendo si N vale K, ¿qué va a pasar? Se le va a hacer cero. Si N vale 1, N vale 1 me va a dar. No, va a ser infinito, ¿sí? Infinito. Es isotérmico. Para N0, ¿qué sería? Me queda CP. ¿Está bien? Quiere decir que esa expresión sirve para calcular el calor específico de una politrópica y de cualquiera de las transformaciones que nosotros tenemos. Recuérdenlo, acuérdense más o menos cómo se hace para utilizarlo. Bueno, entonces para un sistema cerrado, nosotros calculamos el trabajo, calculamos el calor, calculamos el calor específico. Quiere decir que podemos encontrar los parámetros energéticos para analizar qué es lo que pasa en esa transformación. Y para un sistema abierto también podemos hacerlo. Es decir, utilizamos Q, calculamos Q, ve acá lo tenemos como C. Acá calculamos el calor como el calor específico por T2 menos T1. Y así sucesivamente. Calculamos el trabajo. Fíjense que acá el trabajo para un sistema abierto es mayor que para un sistema cerrado en un factor de N. Si L vale 1, van a ser iguales. Y en el caso, ¿cuál era? Isotérmico. ¿Se acuerdan? L valía 1. Bien, entonces, de esta manera podemos calcular los parámetros que nos indican cuáles han sido las variaciones energéticas de un sistema. Para un sistema abierto y para un sistema cerrado. Fíjense entonces que de esta manera nosotros ahora vamos a analizar el problema 2 que corresponde al 3 del trabajo práctico, ahora lo vamos a hacer. Lo que les decía recién, un poco, pero estamos resolviendo acá, es que este tema en particular no está en los libros. Este está en el apunte del ingeniero Calderón. Entonces lo tienen que ver por ahí, estudiar por ahí. Pero fíjense en el PowerPoint, porque lo que evaluamos y vemos, porque veamos es el PowerPoint. A veces por ahí se distraen muchas otras cosas y bueno, lo único que pueden encontrar el ingeniero Calderón cuando habla de
lo único que pueden haber visto ahora que vean, cuando se refiere a transformación adiabática, es equivalente a extensión centrópica por ideal. Entonces, por eso es lo único de vista. Pero vayan tomando los puntos que hemos ido analizando nosotros y los van mirando. Y seguían por el favor. ¿Está bien? Sí. Ya lo vamos a ver que se lo... Bueno, ahora yo lo pasé en tiempo y forma. No sé qué ha pasado, pero no lo he. Pero ahora vamos a ver que estén los dos. Para que se pongan a repasar, porque esto va en la próxima evaluación. Hasta este tema va en la próxima evaluación. Este práctico lo vamos a ver. Así que repasen. Los lentes. Bueno, les quedó entonces claro esto. Una cosa que cuando vimos sistemas abiertos, no sé si les quedó claro cuando vimos las válvulas de estrangulamiento. Sí. ¿Se acuerdan la válvula de estrangulamiento? Que después hemos hecho un problema. ¿Se acuerdan? Las válvulas de estrangulamiento son dispositivos donde hay una reducción en el flujo. Esa reducción en el flujo hace que varíe la presión y tempo. Cuando nosotros lo analizamos, la transformación es adiabática. Cuando nosotros analizamos ese estrangulamiento, lo digo porque quiero que esto les quede claro. Me parece que yo no sé si lo dije bien. Entonces, cuando tenemos un sistema que vimos unos ejemplos, este es un sistema que se llama estrangulamiento, que puede ser una válvula, o que puede ser un orificio, o que puede ser un tubo capilar, donde se produce una reducción brusca de flujo. Entonces, cuando nosotros lo analizábamos entre un punto 1 y un punto 2, aplicábamos la ecuación del primer principio, U menos W es igual a delta H más delta energía cinética más delta energía potencial corriente que fluye. ¿Está bien? Entonces, si es adiabático, esto es igual a 0, no hay trabajo porque no hay la energía cinética y la energía potencial prácticamente era 0. Entonces, digamos que H1 es igual a H2. En este proceso, la entalpía en el punto 1 es igual a la entalpía en el punto 2, pero el proceso es adiabático. ¿Está bien? No es isocálculo. ¿Por qué? Porque la transformación acá no es o sea que acá se generan turbulencias, entonces lo que consideramos el punto 1 y el punto 2. Lo que quería dejar claro que me parece que isocálculo no es isocálculo. El proceso es adiabático, por ejemplo, la entalpía es la misma del punto 1 y el punto 2. Pero la transformación, que no es una transformación de equilibrio, no corresponde a la transformación que hemos estudiado ahora, es una transformación de no equilibrio. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a nuestro problema, lo vamos a plantear. Este es un problema práctico, así vamos ganando tiempo, nos vamos hoy y mañana no veremos. Entonces, esto corresponde al problema 3 del práctico 6. Es una transformación del tipo politrópica. La vamos a plantear y vamos a regresar a las ecuaciones de la transformación politrópica. Un kilogramo de aire se expande politrópicamente. Vamos a hacer el sistema abierto. Pistacho. Entonces, un kilogramo de aire se expande politrópicamente en un sistema abierto. Desde P1 igual a 10 bares. P1 igual a 50 grados centígrados y tiene un volumen se expande hasta alcanzar un estado 2.
la transformación que analizamos fue isotécnica o elevada. ¿De qué manera? Considerando la presión final en el termal. ¿Está bien? Entonces, definimos sistema, límite y transformación. Tendríamos que analizar si el concepto de gas ideal entra o no entra, ¿cierto? Si podemos considerar en estas condiciones al aire como gas ideal. El T crítico del aire, ¿cuál es? Que nos dice, ¿cierto? Entonces, para considerar lo que es un gas ideal, ¿qué tenemos que hacer? Analizar el P reducido 1 y el T reducido 1 y el P reducido 2. Porque la presión crítica del aire, ¿cuánto es? El aire. A ver, acá lo tengo. ¿Cuánto? 377 megapascal. Entonces, de 1 es igual a 10 bares, sería 1000 bares. 1000 kilopascal. Sobre 377 megas kilopascal. El de crítica